Bien, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estén escuchando, porque este programa después lo pueden volver a ver en distintos lugares del mundo, ¿cierto? Y lo pueden volver a mirar si es de su interés. Los saludamos desde la Corporación de Pobladores Históricos de Futrono, de la Cordillera de Futrono, en un día muy especial, muy importante para todos y todas nosotros, que tiene que ver con el caso Chihuío, que para los que no sepan, es una ejecución de campesinos del antiguo complejo forestal maderero Panguipulli en nuestra zona, pues la zona de la cordillera de Futrono. Para eso hoy día tenemos importantes invitados, queridos invitados, sobre todo a quienes queremos darles un abrazo y nuestro cariño primero que todo y antes de cualquier cosa, nuestro respeto y nuestro cariño a nuestros invitados. Y contarles que es muy importante, muy especial para nosotros también hablar de esto porque forma parte central de la lucha que la corporación tiene que hacer, tiene que dar, es restituir la memoria, ¿cierto? Y el respeto por todas las personas que construyeron todo ese territorio de la cordillera futronina. Quiero presentarlos primero, están con nosotros hoy día Elba Ruiz. Hola Elba, ¿cómo estás? Muchas gracias por incorporarte a esta transmisión. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias. Está también don Elías Durán. Don Elías, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y también nos acompaña desde Suecia Osvaldo Alvarado, ¿cierto? Que siempre está también apoyándonos en el programa. Hola Osvaldo, ¿cómo estás desde Estocolmo? Estás con el micrófono apagado. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias, Osvaldo. Y Natacha Mancilla, que también es una gran colaboradora de nosotros. Hola Natacha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos y a todas, un gusto estar acá acompañándolos nuevamente en este programa. Esperemos que sea una jornada bastante provechosa, que aprendamos también de nuestra historia, de la historia del territorio, que podamos producir esas memorias que hacen falta, que están ausentes. Así que esperemos que sea una grata conversación donde podamos compartir también muchas emociones, sentimientos y también anhelos de justicia. Así es, muchas gracias Natacha. Les comento que pueden hacer sus comentarios, saludos, cariños, ¿cierto? Preguntas también en la caja de comentarios de Facebook Live. Estamos transmitiendo por el Facebook Live de la Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono y por resumen.cl, que también hace la retransmisión de este programa. Quiero dejarlos en primer lugar con Antonia López, que es la presidenta de la corporación, ¿verdad? Y quien quiere referir unas palabras respecto a esta importante fecha. Antonia, adelante. Buenas tardes a todos y a todas, en especial a nuestros invitados, e igual entregarle un abrazo de cariño para todos los familiares y amigos, ¿cierto?, de los 17 trabajadores del COFOMAP y de la matanza de Chihuío, porque así se les dice, eso fue lo que hicieron ellos. La dictadura militar, eso fue lo que hizo con estas 17 personas, ¿cierto? El día de ayer, el 9 de octubre, a las 22:30 horas, se cometió uno de los eventos más terribles en dictadura, donde fueron trabajadores del COFOMAP que fueron asesinados brutalmente. ¿Y por qué lo digo así, con palabras tan crudas? Porque yo creo que es tiempo de decir las cosas como son, no de tratar de tapar el sol con un dedo como lo han hecho las autoridades locales, el pueblo evangélico, la gente que está alrededor de las personas que tuvieron que vivir y pasar esto tan atroz, ¿cierto? Nosotros los vamos a nombrar aquí a cada uno de ellos. Don Luis Ferrada Sandoval, Eliezer Freire Camaño, Narciso García Cancino, Daniel Méndez Méndez, Juan González Delgado, Carlos Acuña y Nostroza, José Barriga Soto, José Cortés Díaz, Neftalí Durán Zúñiga, Ricardo Ruiz Rodríguez, Carlos Salinas Flores, Manuel Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quesada, Rosendo Rebolledo Méndez, Pedro Pedrero Ferreira, Sebastián Mora. Y en especial voy a hacer una alusión a Fernando Mora Gutiérrez, 17 años, menor de edad, el cual no tenía ninguna, así como muchos de todos estos trabajadores, solamente él quiso acompañar a su padre y lo acompañó en lo más terrible que puede acompañar un ser humano a otro. Lo llevó hasta la muerte
Y de verdad que esto me toca mucho porque tenemos hijos y aún en Chile se siguen violando los derechos de los menores de edad. Entonces esto es súper importante y por esto le rendimos honor y gloria a los 17 trabajadores del COFOMAP. Adelante, Robinson. Gracias, Antonia. Para nosotros, para todos nosotros es muy difícil hacer un programa como este. Espero que lo entiendan, yo sé que lo saben. Tener que volver a hablar de esto también habla un poco de la historia de nuestro país, de la denegación de justicia o lo tardío que fue, que está siendo, ¿cierto?, lograr justicia para todos y todas en este país. Así es que es difícil, sí, pero tenemos que hacerlo. Es nuestro deber para con estas personas, con estos compañeros, ¿cierto?, que fueron cruelmente asesinados en Chihue y en todos los lugares del país. Para que ustedes sepan, amigos que no conocen la región o que no, nos ven desde otros lugares, Chihue es un sector rural perteneciente al complejo forestal maderero Panguipulli, al interior de Chifén, ¿cierto?, hacia la cordillera, donde hoy día hay unas termas, tal vez conocido por eso también, pero fue el lugar, y hoy día hay un memorial que lo recuerda, donde se asesinó a las personas que Antonia relataba. Yo quiero decir solamente que ya está Sergio Lobos aquí, que dice que está presente. Saludos también. Lluvia Curiñancu dice, saludos desde la familia de Mauricio Curiñancu, desaparecido en Liquiña el 10 de octubre de 1973, porque en Liquiña también ocurrió algo similar a lo de Chihue, así como en Neltume y en otros lugares de la región y del país. Alda Godoy envía saludos desde Viña del Mar y nos acompaña también de la Corporación Puñir Releco. Marcelo Garrido, desde Pamplona, España, Navarra, ¿verdad?, nos está saludando. Janet Sandoval Curiñanco, Mimi Sandoval Curiñanco, todas ellas también están viendo este programa y les enviamos un gran abrazo de fraternidad también. Parto entonces haciendo un poco de contexto de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Chihue, para que nos vayamos poniendo en situación. Natacha, si nos puedes ayudar con eso, por favor. Bueno, sí. Primero que nada, como bien mencionaba, una de las personas que nos está viendo por Facebook, por las redes sociales, comentar que el día de hoy, el 10 de octubre de 1973, se produce una matanza similar a la que ocurre en Chihue el 9 de octubre, en la cual se asesinan a 15 campesinos, los cuales son sindicados e indicados como que tienen que ser muertos lo antes posible, por un personaje que es Luis García, que es el dueño de las termas Liquiña. Caso que hoy en día es un lugar muy turístico, donde va también gente de cierta clase social a ese tipo de baños termales, y quien también funciona como cómplice de la dictadura militar en la zona precordillerana. Caso similar que ocurre en Chihue, en el Fundo Chihue, con Américo González, quien es el dueño del Fundo Chihue, quien también participa y sindica a cierto tipo de personas que son en este caso los dirigentes o integrantes del sindicato Esperanza del Obrero en Chihue, quienes son justamente arrestados para después ser posteriormente asesinados. Todo también en complicidad con estos civiles, que incluso en algunos casos utilizan vestimentas militares para poder hacer este tipo de arrestos o este tipo de crímenes de lesa humanidad, los cuales incluyeron tanto asesinatos como desapariciones de personas. Recordemos que también a la gente de Chihue no se encuentran sus cuerpos en el momento, sino que es posteriormente cuando se encuentran sus restos. A partir justamente de la operación retiro de televisores, donde los cuerpos de las personas estaban enterrados dentro del Fundo Chihue y son desenterrados para posteriormente ser tirados al mar. En ese sentido, en lo que pasó en la zona precordillerana, son varios casos de violencia, de terrorismo estatal, que se produce en complicidad con civiles que apoyan también este tipo de técnicas o tecnologías del terror que se aplican en la precordillera, simplemente porque habían personas que tenían un pensamiento que era más ligado quizás a la justicia social, que también se estaba exigiendo a partir de más o menos mediados del siglo XX, incluso principios del siglo XX ya teníamos en Chile movimientos sociales que estaban también exigiendo la dignidad del trabajador, del campesino, de las mujeres, de los niños y las niñas. Recordemos que anteriormente los niños y las niñas en las zonas campesinas trabajaban para la cuenta del papá,
los cuales no recibían tampoco un sueldo, sino que se les pagaba con estas pulperías, que fueron cosas que ocurrieron también en esta zona, en la región de Los Ríos. Por lo tanto, acá tenemos crímenes de lesa humanidad, los cuales hasta el día de hoy también se está esperando que haya cierto tipo de justicia. Se exige también que hayan formas de reparación de las víctimas, porque no es solamente el hecho del asesinato como acto terrorista y acto que es un crimen de lesa humanidad, sino que también hay familias completas que se involucran y que son víctimas también de estas situaciones. Recordemos que también, como bien se denominan estos conversatorios que se están llevando a cabo los días sábados por la Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, este tipo de situaciones van generando el desplazamiento forzado a nivel interno y también el exilio de algunas personas, que son también muchas veces quienes tienen que arrancar para poder mantenerse con vida en muchos casos, a partir de todas estas técnicas del terror. Entonces, desde ahí también creemos que la memoria y la historia que tenemos que construir entre todos y todas tiene que ser la memoria colectiva de las personas que también hasta el día de hoy no han podido alzar la voz por estos casos, que todavía están esperando justicia. Por lo tanto, estas memorias que estamos construyendo a partir de estos programas justamente también están apelando a eso, a la justicia, a la dignidad por la que tanto se luchó, y que hoy en día también queremos restituir. Por otro lado, estas zonas, como bien decía Robinson, tanto Liquiñe como Chihuío, son zonas hoy muy turísticas, son visitadas con fines turísticos. Se habla de la ruta de Pablo Neruda, por ejemplo, en el caso de Futrono, pero son lugares que deberían ser conocidos también a partir de una forma de generar cierto tipo de consensos que hablen de la dignidad y de la justicia, de los derechos humanos, que nos recuerden eso, más allá de esconder también estas situaciones bajo el discurso turístico que propicia y se institucionaliza a partir de lo que es Cernatur o los ministerios de la cultura que hoy en día están funcionando. Entonces, por ahí creemos también que es necesario que comencemos a hablar sobre eso, que nos llame más la atención también este tipo de cosas que nos apelan a la conciencia y a la humanidad, porque supuestamente también somos humanos, y también ir visibilizando a estos civiles que hoy en día sus descendientes también han estado involucrados, en muchos casos los hijos fueron cómplices junto con los papás. Por lo tanto, también hay que empezar a hablar de estos personajes que hoy en día siguen manteniendo sistemas de control y de poder, para que también empecemos a conversar las cosas como son en nuestros territorios y que también se visibilice a nivel nacional. Entonces, más que nada eso, aportar para poder comenzar a conversar, ya que creemos que no solamente vamos a hablar desde nuestros sufrimientos, sino que también ese sufrimiento tiene que de alguna forma hacernos o apelar a que podamos justamente abogar por la justicia social, por la dignidad humana y por los derechos humanos. Así que eso más que nada, muchas gracias y esperemos que esto también pueda ser dotado de los testimonios y de los relatos de Elba, de Elías, de Don Osvaldo, que están hoy en día acompañándonos. Así que eso. Muchas gracias, Natacha. Sí, pues importante poner esos elementos de contexto antes de comenzar a relatar esas memorias, justamente, que es lo que Natacha está diciendo. Juan Rifo nos saluda y empatiza en todo sentido, también desde Talca, Hugo Negrón. Roxana García, la hija de Narciso García Cancino. Le enviamos un gran abrazo y un saludo a Roxana, por supuesto, Sandra Puyado también, Víctor, que está en Malalhue, ¿cierto?, de la corporación, Gonzalo Chen, que también está ahí viéndolo, y Marcelo Pineda, ¿sí? Que después voy a leer esto porque es muy importante lo que dice Marcelo. Elba, tú eres muy joven, todavía eras pequeñita para esos tiempos del golpe de Estado, ¿cierto? Eras muy joven, no debes tener mucho recuerdo, pero sí de cómo vivió tu familia, todo este proceso de vivir con el padre desaparecido, ¿no es cierto? O sea, me gustaría saber cómo fue tu primera aproximación, cómo te fuiste dando cuenta de que había una situación extraña, por no decirlo, injusta, por supuesto. ¿Cómo fue eso? Mira, yo aún no nacía. Mi papá lo Claro. mataron en octubre y yo nací en diciembre. Uh-huh. Es muy Tranquila, Elba. complejo. Sí, tranquila, Elba.
cuando quieras, si no, pasamos. Robinson. ¿Sí? Mira, vamos a ir rotando, ya nos pusimos de acuerdo en eso, entonces en el momento en que cada uno tenga fuerzas para hablar, habla nomás, no hay problema. Decir que, claro, exactamente Elba nació en diciembre, su mamá estaba embarazada cuando Ricardo, su padre, es asesinado por los militares en Chillán. Entonces, claro, se imaginarán ustedes que es complicado. La familia se ve completamente golpeada por una situación como esta, es muy difícil. Sí, completamente desprotegida, Robinson, completamente desprotegida, ya que ellos no tuvieron el apoyo de las personas que deberían haber apoyado en ese momento, que eran simplemente cada uno se rascó con sus propias uñas. Entonces igual para ella el proceso es muy difícil, porque la mamá, el papá era el proveedor y comprenderás con niños pequeños, ella estaba por nacer, la mamá no podía trabajar, entonces comprenderás que para ella es súper difícil, ella por años creyó que su papá estaba vivo, ¿o no es así, Osvaldo? Elba, tú cuando te sientas en capacidad para hablar, me interrumpes nomás o interrumpes a cualquiera y tomas la palabra, sin problema. Siéntate con total Bueno, libertad. ok. Es que mira, lo que pasa es que mi mamá tenía 19 años, imagínate lo difícil que fue para ella sacarnos a nosotros adelante. Muy complicado, más que no tuvo apoyo de ninguna entidad social. Entiendo que por miedo y después por la, ¿cómo te dijera yo? Mirar más de nosotros éramos casi culpables de ser hijos de detenidos desaparecidos, entonces si te relacionaban con nosotros, podían ser catalogados como comunistas, entonces era un pecado ser hijo de detenidos desaparecidos, entonces fue una situación muy compleja de vivir, sobre todo pensando yo hasta los 14, 13 años, yo imaginaba que mi papá estaba vivo, porque todo el mundo contaba la historia que estaba en una isla y que volvía. Entonces, cuando aparecieron en Chubullo, recuerdo que un profesor me dijo, aparecieron los restos de tu papá. Ese día mataron a mi padre. Es muy difícil para mí hablar aún, pero siento que hoy día necesito agradecer a mi madre en realidad por sacarnos adelante, por no dejarlos tirados, por ser una mujer tan jovencita, se hizo cargo y se hizo responsable de nosotros. Hoy me saco el sombrero delante de ella, porque yo a mis 46 años soy una cobarde, llegué a los 19 años, fue una valiente para sacarlo a nosotros adelante. Yo estoy muy dañada por todo lo que nos tocó vivir. Como familia no tuvimos ningún apoyo. De parte de mi mamá, su familia no fue un apoyo para nada. Y por parte de mi papá no teníamos familia. Entonces, hubieron dos personas que hasta hoy, hasta el día de hoy, yo agradezco y los voy a nombrar, porque ellos fueron capaces de darle de comer a mi madre, porque ella tuvo mucho tiempo sin recibir un sueldo de viudez. No había comida y tenía que irse a la casa de los vecinos. Y igual don Sergio Flores, una vez le pasó a dejar comida a la casa, corriendo el riesgo, porque si te relacionaban con la viuda, podía ser comunistas. Si ese fue el pecado grande del año 73. Entonces, hasta la fecha yo aún agradezco a ese caballero que le tendió la mano a mi madre a dejarle de comer. Entonces, yo estoy muy, muy, muy orgullosa de la madre que tengo. No se lo he dicho nunca, y yo lo hago públicamente. La iglesia evangélica, y en ese entonces, imagínate, acá fueron muchos evangélicos que
que mataron. Mi padre era un creyente. La iglesia evangélica jamás, jamás nos dio apoyo, si yo no digo apoyo económico, apoyo moral. Jamás nos dio una palabra de aliento, nada. Quizás por miedo al principio y después por la comodidad desde su tranquilidad de sus hogares, no prestarnos ayuda de nada. Entonces, igual estoy un poco resentida con la iglesia evangélica, porque hasta la fecha, en la iglesia en Curriñe, está la iglesia que todavía participaba la gente que mataron para el 73. Deberían ser reconocidos, rendirle un homenaje a sus hermanos de la fe, como ellos llaman, a sus hermanos de la fe, reconocerlo. Hace como 2 días participé en una liturgia evangélica donde se rendió un homenaje a las víctimas de Chubut, porque aparte del color político, ellos eran evangélicos y deseaban un mundo mejor, no tan solo para ellos, para todos. Y hasta la fecha, mira, si hasta la fecha es cosa de ver el año pasado, con el estallido social, ¿qué ganamos? Que den orden para matar, para mutilar. Si cada vez que uno quiere luchar por su sueño, siempre es sinónimo de destrucción, siempre. Soñar acá en Chile significa muerte en realidad. Nosotros somos una generación llena de miedos. Los chicos que hicieron el estallido social son cabros que están más sanos. Yo me considero una persona con mucho miedo, que no voy a salir a la calle a manifestarme ni a luchar por mis derechos. Pero sí tengo esperanza que sí hay cabros que se la juegan por un futuro mejor. Que los ideales de mi padre, en los sueños que él tenía, aún pueden hacerse realidad. Ojalá que podamos hacer un cambio en este país con tanta diferencia social. Ojalá que lo logremos. Eso. Gracias, Elba, ¿no? Tú dices que no eres valiente, pero con todo lo que has dicho, con tu historia y con tu ejemplo, yo creo que eres muy valiente. Así que, no sé, enviarte un abrazo y sobre todo también, de parte de todos nosotros, enviarle un abrazo a tu madre. Nos sumamos a tu reconocimiento y a tu admiración por tu mamá, y todos nos ponemos, digamos, muy orgullosos de tener mujeres como esas entre nosotros, entre nuestro pueblo. Así es que, nada, eres muy valiente, sin duda. Hablar de esto nunca es fácil. Don Elías, Sí. usted también tiene una historia ahí con Chigüío, ¿verdad? Me imagino, usted conoció a varias de las personas que fueron ejecutadas vilmente en ese lugar, en esas fechas. ¿Qué recuerdos tiene usted de esas personas? ¿Cómo eran? ¿Quiénes estaban ahí? Eran todas personas trabajadoras, que ellos formaron un sindicato como para poder defender los derechos de los trabajadores. Ese fue el pecado tan grande que hicieron para morir de esa forma. Pero los conocí a casi todos. Tenía poca edad en ese tiempo, pero los conocí a casi todos. Mi hermano era muy joven en ese tiempo, cuando también por ser partícipe del sindicato le tocó a él también, como a todos los que estaban ahí. Fue muy difícil en ese tiempo, porque todos corríamos riesgo después. Andábamos con un miedo tremendo, porque sentíamos un helicóptero, o escuchábamos que subían los camiones, y prácticamente yo, por lo menos con mi hermano, lo escondíamos al tiro, porque mi hermano no fue a la casa delante de nosotros. Entonces era un miedo grande que había. Yo tenía que viajar al colegio acá a Futrono, y cuando los paraban los militares, yo pensaba, hasta aquí nomás
llegó mi vida, porque en ese entonces era así, no pensaba uno que podía pasarle lo mismo que a ella, porque después ya por terceras personas se supo que lo habían muerto, pero antes no, mi papá con mi mamá salieron a buscarlo a Valdivia, a otros lados, pensando que podían estar detenidos, o si los torturaron, pensaban que estaban heridos, necesitaban algo. Yo me acuerdo que lo buscaron mucho. En el tiempo, a la hora de comida, mi mamá no comía, pensando que le podía haber estado pasando a su hijo, al resto de la gente que se perdió arriba. Fue muy difícil esos tiempos. También las necesidades que pasaba la gente, porque después ya no hubo más trabajo, no tenían ninguna entrada los obreros en ese tiempo. Tenían que salir a buscar por fuera, o los que tenían para comer comían, los que no. Las personas que quedaron sin marido, mi hermano era casado, pero la señora era más joven, se quedó en la casa, me acuerdo yo, varios años, pero después se fue. Él tiene un hijo, en ese tiempo estaba recién nacido, ahora ya es hombre. Gracias a Dios salió adelante, pero él no conoció a su padre, ni su padre conoció a su hijo, porque creo que tenía como un mes de vida cuando él falleció. Entonces son cosas grandes que estas personas hicieron solamente para lucrar ellos, para poder tener otro trato de vida, porque eso a nosotros los llaman comunistas, pero yo creo que ellos, la palabra les queda grande a ellos por lo que hicieron. Ellos son más terroristas que nosotros mismos, o que esa misma gente en ese tiempo, porque luchaba para poder llevar su pan a su casa, para poder trabajar más aliviado, para que le paguen sus horas, para que le paguen lo que correspondía, y ellos, por tan solo pensar diferente, los asesinaron. Se ensañaron con la gente humilde para poder ellos escalar o tener otro trato social como fue todo. Todos sabemos que esos fundos sacaron toda la gente de ahí. Nosotros igual tuvimos que salir, nos daban las casas que les vinieran a otro lado, y era mejor salir porque había miedo. Mucha gente abandonó por miedo. Los que se quedaron tocaron algo, los que no, en alguna parte, en su casita para poder seguir viviendo. Pero fue muy triste ver hijos huérfanos que quedaron de padre y madre porque algunos no tenían su mamá. Y me imagino yo cuánta hambre pasó a esa gente. Pero eso no, ellos no lo ven, eso, ven su bienestar que ellos querían tener nomás. Pero fue muy difícil. Para mí fue difícil. En ese tiempo estaba en el colegio, como les digo, y fue difícil. Viajar en un bus, que lo bajen, le revisen todo, es muy difícil. Yo me acuerdo que tiritaba cuando los militares lo hacían bajar a uno para revisar el bus, para revisarlo a uno también, 13, 14 años. Fue difícil. Y mis papás se fueron de este mundo pensando a dónde estará su hijo, o tener un lugar donde le dejar una flor para visitarlo. No se pudo eso, porque no pudieron ellos ir y decir: aquí descansa mi hijo, porque lo ideal es que un padre sepulte, un hijo sepulte al padre, no el padre a su hijo, pero ellos no pudieron ni siquiera hacer eso, ni siquiera tener a dónde dejar una flor, a dónde ir a ver que estaba su cuerpo ahí. Hasta el día de hoy no sabemos de su cuerpo, por gente con una mente enferma como ellos, solamente hacen eso. Fue el abuso de poder de esos militares que tenían a cargo su gente. Bueno, ellos eran mandados igual, pero no debían haber hecho eso. Todas esas atrocidades que hicieron con esa gente. Gracias, don Elías. El hermano de don Elías es Neftalí Durán, para que recordemos.
recordemos también su nombre. Correcto. Y claro, el peso de la destrucción de la familia tiene un nombre, eso se llama terrorismo de Estado, ese es el nombre por eso, porque lo que hicieron fue aterrorizar a las personas, engendrarles miedo, dolor, y a tal punto que tuvieron que irse de sus casas, de sus vidas, abandonar sus vidas destruidas por estas masacres, y esa es responsabilidad del Estado, por eso es terrorismo de Estado. Los militares no se mandan solos, como dice don Elías, los militares obedecen a una orden, y esa orden venía de más arriba, y ahí está la responsabilidad que hay que buscar. Osvaldo, tú en ese tiempo estabas detenido, ¿verdad? Cuando ocurre esta situación en Chihuahua. Y yo sé que tú particularmente tienes un muy bonito recuerdo de Narciso García. No sé si quisieras recordarlo también en esta oportunidad. Sí, mira, yo quisiera en primer lugar decir que yo a todos los conocí más o menos, pero de los que más recuerdo es a Daniel Méndez y a Rosendo Rebolledo, y por supuesto a Ricardo Ruiz, el perro le decíamos nosotros cariñosamente, y a Narciso García, el Narci, a Narciso García le decíamos. Y yo quisiera hablar un poco de la calidad humana y de la estructura humana de estos hombres, porque lo que ustedes que están escuchando seguramente no saben es que tanto Ricardo sobre todo y Narciso fueron los grandes gestores de lo que fue la organización y el compromiso de la parte sur de lo que después fue el complejo, en el sentido de conversar con la gente, de participar en las asambleas, que fueron muchas, muchas asambleas. Ellos fueron los motores para que después en una asamblea libre y soberana, la gran mayoría de los trabajadores, campesinos y madereros, porque estaba la gente de Río Chico, votaran por sumarse al complejo. Y yo siempre le he dicho a mucha gente, y lo comentaba hace un poco tiempo atrás con Natacha, que por ejemplo Narciso García fue consejero de los trabajadores. Él fue uno de las personas más importantes de la empresa, con 3.600 trabajadores. Narciso fue elegido por la parte sur ya en el año 71 y participó en el Consejo de Administración y era un compañero extraordinario en el sentido que primero era un hombre de la clase, era un trabajador neto, además que era una persona curiosa, era una persona muy, muy honesta, y conmigo nos hicimos muy amigos, los tres, con Narciso, Ricardo y yo, porque teníamos la misma edad, éramos jóvenes. Y Narciso fue un hombre extraordinario que aportó al Consejo de Administración una gran cantidad de conocimiento y de sentido común. Él era, como decía, muy curioso y hicimos muchos viajes juntos a Santiago y a otros lados. Y, por ejemplo, recuerdo la idea que él tenía, o que teníamos, por ejemplo, de partir con un programa de turismo. Y andábamos por Valdivia, después por Santiago, tratando de ver cómo podíamos partir el complejo con un proyecto de turismo. Entonces Narciso García era un tipo muy abierto, muy, muy curioso, y además porque sentía de que esta era la posibilidad de esta empresa distinta, con una dirección de los trabajadores mayoritariamente, podía ser el embrión de una cosa mucho más distinta. Entonces, en ese quehacer del día a día, con Narciso nos hicimos muy, muy amigos. Y contarle además que en la segunda elección de consejero, Narciso volvió a salir con la primera mayoría. Fue el compañero que sacó más votos, y producto de eso se había decidido, y así lo hizo, fue presidente del Consejo de Administración. Lo que pasa es que esa resolución nunca se alcanzó a escribir legalmente como era la primera. Ahí aparece el nombre de Narciso García como consejero, y no la alcanzamos a escribir porque vino el golpe. Pero Narciso García fue presidente, como 2 meses antes del golpe, presidente del Consejo de Administración. O sea, el compañero con más responsabilidad, digamos, en ese sentido del complejo. Y él era un compañero, como él va a contar, un compañero sencillo, un compañero trabajador. Entonces yo pienso que nosotros no hemos terminado nunca, y nunca vamos a terminar de recordar a estos compañeros que son los verdaderos héroes.
de esta... Sí, Osvaldo, no te preocupes, entendemos. Bueno, no, pero sí, quería decir que ellos fueron los verdaderos héroes de esta jornada porque eran compañeros que se jugaron entero. Y Ricardo, digamos, el perro, como le decíamos, fue el dirigente máximo de la seccional del Partido Socialista en el sur. Y yo quisiera decir a propósito de lo que comentaba Elba, efectivamente los dos compañeros eran cristianos y eran de la Iglesia del Señor, que se llamaba en esa época. Y tuvimos muchas conversaciones en torno al tema. Y yo quiero decirlo que ellos se fueron separando de la Iglesia, no de la creencia, porque el perro siempre se sintió cristiano y pensaba que había que aplicar los valores cristianos en la sociedad y hacer más justicia. Entonces, él fue siempre cristiano, pero fueron abandonando la iglesia como organización. Y así como ellos, había muchos cristianos que eran cristianos socialistas, cristianos que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular. Así que tanto Narciso como Ricardo fueron grandes compañeros, grandes gestores, grandes arquitectos de eso que fue el complejo forestal de Madero. Y yo creo que no se les ha recordado como se debiera, porque fueron ellos los grandes héroes de esta jornada, entre otros. Bueno, esa es una cosa más humana. Yo quiero aprovechar de saludar a la Elba, que no la veía hace tiempo, y por intermedio de ella a Mirta, la madre, porque recordar que en enero del 61, cuando yo llegué a Río Chico, como activista del partido, estuvimos en la casa de Ricardo y Mirta, la mamá de Elba, era conocida por los panes amasados que hacía. Y recuerdo que nos recibió con pan amasado y mate, y tenía ella una cocina de un tambor de petróleo. Y entonces Mirta era muy conocida por los panes estos amasados que hacía. Y me acuerdo que nos dio mate y pan amasado. Bueno, eso, y sabiendo que está Roxana ahí, también Roxana, un abrazo grande a tu padre, lo recuerdo mucho siempre. Fue un gran amigo mío. Gracias. Bien, gracias Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Yo quiero cederles la palabra a mis compañeras, a Natacha y a Antonia, si tienen alguna pregunta o diálogo que quieran hacer con Elba, Elías y Osvaldo, pero antes de eso y mientras se preparan, hay muchos comentarios y una manera de homenajear a nuestros compañeros es también decir que tenemos una gran audiencia hoy día, mucha gente está viendo este programa y tal vez esto también pueda parecer nada que ver, pero yo lo quiero decir igual. El que nosotros participemos, hagamos este programa, que mucha gente los vea, los comparta, es la manera que tenemos, ya que no lo hace el Estado. Es la manera que tenemos de hacer el homenaje diario a nuestros compañeros y nuestras compañeras ejecutados por la dictadura. Yo les agradezco mucho que estén conectados. Quiero decir que está Edith Pitripán, que saluda desde Futrono y dice que hay un nuevo medio de comunicación, Radio Los Castaños 107.5, que se coloca al servicio de la corporación para difundir e informar de todas sus actividades, así que se lo agradecemos muchísimo. Rodi Chuncho, José Figueroa, nos saluda desde Arica, un gran abrazo. Beatriz Urquejo, que estuvimos la semana pasada desde Panguipulli, también está saludando y viendo. Está Mario Sandoval de ENCO, también, un gran saludo Mario para ti también allá. Sara Elizabeth, ánimo Elvita, te queremos mucho. Sara Elizabeth te saluda Elvita. Nos dicen que es difícil el tema. Un saludo grande desde Puerto Montt, también Vladimir Catalán, Edgardo Catalán desde Santa Olga en Constitución. Un abrazo para todos, dice. Saludos desde Peyúgue, Teresa Mella, eso también está en el Maule. Un saludo para ti también. Qué impotencia y malos recuerdos del gobierno militar por los abusos contra la humanidad de nuestros compatriotas y la forma como en la dictadura no se podía opinar por no ser partidario del maldito asesino que fue Pinochet. Te callaba a punta de fusil y corvo con el desplazamiento obligado. En esos tiempos del año 82, como familia nos fuimos a Santiago, dice Rodi Chuncho, así que lo leemos porque queremos leerlos a todos aquí. También está Gerardo Muñoz, que penoso es revivir lo pasado, pero con eso agarramos fuerza para seguir
luchando por el futuro. Teresa Mella, bueno, nosotros nos sacaron el 79 de Río Chico, dice, y echaron a la calle, dentro de un camión, ni la mitad de las cosas sacaron rumbo a Paillaco. Roxana García, que estaba saludando recién Osvaldo, saludos de Javiera de la Fuente, nieta de García, de Narciso García Cancino, un saludo para ti, Javiera, también, eres parte también de esta historia, por supuesto. Isabel Aguayo, hola, cariños y bendiciones a todos, dice, saludos desde Antofagasta, Héctor Figueroa, Raíces de Toledo también está, Edgardo Catalán, que está emocionado con el relato de don Osvaldo. Los leí a todos porque tengo que leerlos a todos, somos todos parte de esta misma historia y entre todos nos hacemos compañía, nos hacemos fuerza para seguir adelante. Antonia, tú querías continuar, ¿verdad? Te dejo la palabra. Sí, es que sabes que yo tengo aquí unas actas que son mucho antes de que empezara lo que es el complejo maderero Panguipulli. Es de las asambleas del asentamiento Arquilhue. Entonces llegó don Narciso García y don Ricardo Ruiz, llegaron juntos. A ellos los presentaron, ¿cierto? Y ellos fueron socios de este asentamiento Arquilhue, así se llamó. Y ellos pertenecieron y en realidad ellos se conocieron y trabajaron juntos antes de esto. Entonces a sus familiares, de verdad me gustaría comentarle que ellos fueron trabajadores desde antes que llegara el complejo maderero Panguipulli, ellos ya estaban organizados, ¿cierto? Como asentamiento y luego a través del complejo. Y ellos los presentaron juntos. Aquí en las actas aparece don Narciso García, aparece don Ricardo Ruiz, donde otra persona los presenta y ellos son parte de lo que fue el asentamiento. Entonces, obviamente, como trabajadores y como organizados que ellos eran, a ellos les dijeron, les dieron la orden o tenían que acompañarlos ellos tenían que medir la cantidad de pulgadas de madera que habían sacado porque tenían que pagar lo que eran los aserraderos en esos años. Entonces ellos trabajaron y en un mes ellos ya tuvieron la respuesta de lo que se les pidió en el asentamiento, entonces siguieron yendo a las reuniones y ellos desde ahí que trabajaban juntos, así es que yo creo que eso es súper importante que se sepa también y que en algún momento o más adelante estamos peleando para que toda la gente pueda leer estas actas y pueda reconocer que no solamente participaron a través del complejo, sino que ellos desde antes venían trabajando con toda su gente y querían lo mejor para ellos. Entonces eso es súper importante que lo sepan los familiares, porque es una forma de conocerlos igual, y eran tan jóvenes, pero así aún ellos se organizaron, tenían una organización muy, muy interesante que en algún momento espero que todos lo puedan ver y lo puedan leer. Es bien biográfico. Perfecto. Un abrazo a cada uno de ellos, así que adelante, Robinson. Elba, tú más o menos has podido reconstruir un poco la historia de tu papá, me imagino, ¿no es cierto? Con las conversaciones con tu mamá, con tus hermanos, con las personas conocidas, ¿no? Que has podido ir recogiendo. Te has formado una imagen de tu padre con el tiempo, ¿no? Mira, lo que sé de mi papá, de parte de mi mamá, es bien poquito, porque mi mamá no participó en nada de sus reuniones políticas. Uh-huh. Mi mamá siempre tuvo miedo de eso. Lo que yo supe de mi papá lo supe a través de Osvaldo. Él me contó más la historia de mi papá. Él es quien conoce sus ideales políticos, su creencia religiosa. Bueno, mi mamá igual me decía que participaba de una iglesia evangélica. Entonces, yo creo que de ahí un poco mi dolor de que no se le rinde el homenaje a nuestros seres queridos de parte de la iglesia evangélica. Eso es un poco el dolor. Pero sí que mi papá era un soñador que quería un mundo mejor. Pero eso lo sé más a través de Osvaldo. Claro. Es importante que también ustedes vayan como un poco construyendo un relato, ¿no es cierto? Una imagen de lo que fueron sus familiares, porque en el caso tuyo no alcanzaste a conocerlo. Entonces es importante saber cosas, que la gente te cuente. No sé si tú lo valoras también, eso de que alguna persona que lo haya conocido te cuente un poco, mira, yo con tu papá hice esto, me pasó esto con él, o conversamos. Es importante, ¿no? Claro, como te decía yo, acá, contra menos te relacionabas con nosotros, era mejor. Entonces, no conozco parte de la historia de mi papá, de sus compañeros, con los que tuvieron la experiencia de convivir con él. Perfecto. Así que sí. eso es... Mira, O sea que sí. yo creo que la historia
como se está contando, hay que contarla tal cual, sin maquillarla. Decir cómo fueron asesinados de la forma tan salvaje que lo hicieron. Tiene que ser parte de la historia de Chile. Y si en los libros de la historia de Chile no se cuenta, qué bueno que a través de estas instancias podamos hacerlo. Podamos escribir nuestra historia en realidad. Claro que sí, claro que sí. Y por eso es importante que a través de estas redes sociales, que ya todo el mundo se puede comunicar mejor, a lo mejor ir recogiendo también, ¿no es cierto? Esa historia verdadera que dice Elba, la verdad de las cosas sin maquillaje, sin ningún tipo de filtro. Así es que cualquiera que Exacto. sepa cosas, comuníquense, cuéntense las cosas, díganse las cosas entre la familia, entre los conocidos, entre los amigos. No hay que ocultar nada a esta altura ya, ¿no? Quiero ir con don Elías también. ¿Usted podría decirnos cómo era Neftalí? ¿Cómo lo recuerda usted a su hermano? Un joven tranquilo, había hecho su servicio militar y después quedó trabajando en el complejo. Estaba como maestro carpintero y en sus reuniones venían a jugar a la pelota y después hacían las reuniones que tenía el sindicato. Y él, como era más joven, creo que fue secretario del sindicato, no tengo bien claro qué puesto tenía él, pero luchaba por ser, por tener un sueldo digno, por tener algo para salir adelante. Ujú. Pero realmente eran tranquilos, no, sus reuniones de trabajo, su trabajo, no eran personas que andaban haciendo mal, como decían ellos, que nosotros éramos, y a la gente igual, y yo hasta últimamente en mi trabajo, una vuelta me dijeron que era comunista, pero de a dónde venía todo lo que entonces eso ya lo dejamos bien clarito con el que me trató de esta manera, porque yo le dije que él no sabía la historia, entonces no tenía por qué estar hablando y tratar, éramos todos comunistas. Voy Él no a, sabía el significado de lo que había pasado, entonces no tenía por qué hablar de esa gente que nunca conoció, porque fueron los que estaban en ese puesto, querían lo mejor para el resto de personas. Y usted, don Y Elías, eso, finalmente tuvo que desplazarse con su familia, ¿verdad? Ustedes terminaron yéndose de ahí, de su casa, ¿no? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo sí. pasó? Empezaron a pedir las casas y a dar los camiones para que se saliera la gente, porque la gente también empezó a buscar por otro lado, porque los que quedaron sin trabajo los empezaron a sacar para afuera, para las forestales. Allá no había trabajo, entonces los más jóvenes para los forestales, los que no, empezaron a buscar a otro lado. Gracias a Dios mi papá tenía un sitio en Futrono, una casa, y los vinimos ahí. Mis hermanos igual, y vinieron alrededor de la casa, ahí empezaron a buscar trabajo en otro lado. Pero los que quedaron allá, eso hicieron caso omiso de que se ocuparan las casas, todos no tenían a dónde irse, se fueron quedando ahí nomás. Pero los Claro. que no, por ejemplo, los arrinconaron todos para allá, para Chabranco, los de aquí, de otros lados, porque ellos lo que querían era ocupar esos fondos nomás para poder hacerse cargo de ellos. Pero mucha gente la sacaban, buscaban dónde poner sus casas, algunos arrendaban el lugar, o si no, simplemente a Valdivia se fueron muchos, a esas tomas que habían en Valdivia, se fueron mucha gente de allá también. Había Santa Orden, la mayoría de la gente se fue para esos lados porque habían forestales y ellos eran trabajadores forestales, entonces buscaban a donde había trabajo. Pero allá no, ellos no así nomás, sin nada, lo más antes posible. Mis papás no querían saber nada del complejo ya. O sea, no del Claro, complejo, sino del sistema que está ocurriendo en ese momento. claro, exacto, de la represión en el fondo. Exactamente. Como ocurrió todo esto, ustedes se dan cuenta, amigos y amigas, que está la desaparición de personas, ¿verdad? Ocurre junto con el desplazamiento forzado. Es todo un sistema de violación a los derechos humanos que corresponde a distintas figuras: exilio, prisión política, tortura,
asesinatos, ¿verdad? Que es lo más grave. Y también el desplazamiento forzado, que es lo que no se ha reconocido nunca como un delito, pero todo ocurre en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Forma parte del entramado de violación a los derechos humanos que todos los vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de la región, de la zona, tuvieron que soportar en esos días oscuros. Natacha, te dejo la palabra si quieres continuar. Sí, más que nada me gustaría que podamos hacer como un pequeño, como ir tomando algunos apuntes de lo que han ido mencionando cada una de las personas que está participando hoy día. Me parece que identificamos también esta imagen de la mujer que estaba también dentro del complejo forestal y maderero Panguipulli, que son mujeres que, como también lo hemos visto en conversaciones anteriores de otros sábados, muchas veces pasan la vida buscando a personas donde no hay cuerpo, muchas veces, donde no se sabe de la ubicación de esas personas, que después, con posterioridad, se sabe que fueron asesinados o muchas veces ni siquiera se sabe qué fue lo que sucedió. Por lo tanto, también hay ahí también un cuerpo que no está, un cuerpo que muchas veces no se encuentra, una vida de estar buscando ni siquiera sabiendo dónde buscar, familias completas, como bien decía don Elías, que se fragmentan, que se dividen, que se separan, que deben salir arrancando, muchas veces sin una planificación previa, sin saber a dónde llegar, muchas veces con avisos de un día para otro, en 24 horas tienes que desarmar tu casa y salir también del lugar donde has vivido toda la vida, salir muchas veces también con niños chicos, con niñas pequeñas. Por lo tanto, también ahí hay una fragmentación que nos está hablando, como lo mencionan muchas personas también que fueron desplazadas del complejo, que lo que ocurre es una fragmentación de la familia. Y muchas veces también esta familia no se entiende simplemente como el núcleo familiar, sino que la familia es la comunidad. Es esa comunidad que se visita, que se acompaña, que trabaja en conjunto, que cría a los niños también en conjunto. Hay varias dimensiones o capas que también van apareciendo a partir de estos relatos. Por eso es interesante que podamos entenderlo así. Como bien decía Robinson, la mayoría de las prácticas violentas que se generan durante la dictadura militar en la precordillera no necesariamente son prácticas que se hagan al azar. También hay un proyecto que en algún momento se planifica con respecto a la enajenación también de los terrenos del complejo, que lo que involucraba era que las personas salieran también del territorio, y muchas veces quienes no salieron a partir de estas situaciones más violentas o de violencia extrema son desalojadas directamente del terreno, de las tierras. Por lo tanto, también ahí es como la última situación que se vive, que serían estas últimas personas que son desalojadas de lo que fue el Cofumap. Y claramente el desplazamiento forzado interno, como está emergiendo y se construye también desde las experiencias de las personas que vivieron en la precordillera, no simplemente es una forma de desplazarse, no es simplemente una forma de forzar a la gente a salir, sino que son varias también técnicas o formas estratégicas también de hacer que las personas salgan del territorio. Entendiendo que el desplazamiento forzado interno involucra tanto crímenes de lesa humanidad como fue el asesinato, como fue la violación a mujeres también que se dio por parte de militares a ciertas madres de familia en estas ocupaciones que hacían también de las casas particulares, donde las mujeres tenían que atender tanto con comida como también con prestaciones sexuales a los militares. Por lo tanto, son muchas las situaciones que fuerzan a las personas a salir del lugar, como también otras más explícitas, que ya es el acto de decirle a alguien que tiene que salir en 24 horas de un terreno. Por lo tanto, vemos que no solamente las prácticas de la violencia estatal son al azar, sino que hay una planificación también con respecto a la población. Una planificación que lo que involucra es justamente vejaciones de distintos tipos, y una planificación que no involucre tampoco un proyecto con respecto a esas familias que son obligadas a desplazarse. Por lo tanto, ahí la responsabilidad del Estado, como también lo mencionan muchas familias que vivieron allá,
es que no se hace ni siquiera una inversión de parte del gobierno dictatorial de la época o del Estado con respecto a qué iba a pasar con esas gentes que son muchas veces que terminan viviendo en campamentos, en tomas de terreno, que son también estigmatizadas por el resto de la población aledaña porque se les tilda de comunistas, de terroristas, por lo tanto también hay situaciones a posteriori de lo que fue el salir del complejo, de las cuales recién estamos también teniendo conocimiento. Por lo tanto, a mí me parece que el relatar estos hechos, el contar todas las dimensiones a las que nos estamos enfrentando cuando hablamos de la movilidad forzada interna en el país, nos está dando cuenta también de cómo se han constituido las poblaciones precordilleranas, cómo se han constituido poblados forestales que existen en el centro del país. Como bien se mencionaba, mucha gente se va a trabajar a la forestal, que es una forestal que también se planifica en la dictadura como un proyecto económico. Por lo tanto, también ahí vamos entendiendo un poquito cómo se ha ido formando el país en su conjunto. Acá tenemos personas que están viviendo en Arica, que están viviendo en Santiago, que están viviendo en Santa Olga, que viven en Valdivia, que todavía viven en Panguipulli o en Los Lagos, en Futrono. Por lo tanto, tenemos una diáspora de personas que ha ido constituyendo también cierto tipo de lugares dentro de Chile y que también se juntan o coinciden con personas de otros proyectos colectivos que hubieron durante la Unidad Popular, que tenían que ver con proyectos campesinos en otros lugares del país, como por ejemplo fue acá en Corral o en La Unión también, donde se hicieron asentamientos de reforma agraria con fines forestales, que también son desmantelados durante la dictadura militar. Entonces, quizás a partir de este caso concreto, como es el del complejo forestal y maderero Panguipulli, podría ser que nos vayamos encontrando a medida que esto se va destapando, a medida que se va hablando, gracias a los testimonios de las personas que valientemente también hablan de estas situaciones tan dolorosas, podría ser que nos empecemos a encontrar con situaciones similares en otros lugares del centro-sur de Chile. Entonces, para mí creo que por ahí también va lo importante de estas conversaciones para que podamos ir entendiendo un poquito quiénes somos, porque a pesar de que no hayamos vivido en el complejo algunas, también vamos entendiendo un poquito nuestro contexto local, para quienes somos también valdivianas o somos de la región de los ríos. Así que eso más que nada, Robinson, me gustaría acotar, como para que podamos también ir pensando lo complejo que es todo esto y cómo nos va también hablando de nosotros y nosotras a partir de estos relatos y estas historias de vida tan dolorosas que hoy en día podemos compartir y también entender y empatizar, ¿no? Así que eso por mi parte, más que nada. Ya, gracias Natacha por esa síntesis, digamos, podríamos decir que nos das, que nos entregas. Tenemos que ir cerrando el programa, pero les quiero dar una última ronda, Osvaldo, partiendo contigo, una última ronda de comentarios, saludos, ¿qué quisieras? Últimas reflexiones también, tal vez compartirnos a nosotros en torno al caso Chihue. Sí, mira, aparte de todo lo que ustedes han contado, indudablemente yo pienso que nosotros tenemos que ser capaces también de que en este esfuerzo de rescatar la memoria, de rescatar los actores de este esfuerzo enorme que fue el complejo forestal de Maduro. Y en eso, digamos, volver a decir que tanto Narciso García como Ricardo el Perro Ruiz fueron compañeros a los cuales yo espero podamos estudiar, podamos, como tú decías, Robinson, conocer más de la vida de ellos, porque esa fue la gente de carne y hueso que hicieron posible esa tremenda empresa. Y como lo decía yo, como lo digo siempre, una empresa que se adelantó 50 años a su tiempo por las características que tuvo. Y fue sobre todo por el hecho de haber sido un esfuerzo colectivo en que hombres como los que estamos hablando hoy día fueron los grandes actores. Porque no hubo gente que sabía o que conocía mucho, sino que fue un tremendo esfuerzo colectivo que resultó en una empresa, la empresa más grande y más eficiente de esa época. Entonces yo creo que rescatar cada uno de estos nombres siempre va a ser un aporte, porque ahí hay una trascendencia y una inspiración y yo creo que nosotros debemos continuar. Eso no, gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Cierro entonces con Elba y don Elías. Elba, yo me gustaría, más que hacerte una pregunta, darte el micrófono nomás para que tú hagas las últimas reflexiones y nos des tu impresión de
este día, ¿no? No, nada más que agradecerle a ustedes que se tomen un minuto de su tiempo para recordar a nuestros seres queridos, a quienes fueron parte de la historia de Chile. Así que eso, nada más que agradecer. Y otra cosa, un alcance. Quiero agradecer públicamente a don Eugenio Vera, quien nos alimentaba de cabros chicos. Él siempre le prestó ayuda a mi madre, así que yo debo reconocerlo públicamente. Fue una muy buena persona. Y agradecer a usted, a la corporación, por darle lugar en la historia a estos 17 ejecutados brutalmente en Chihuahua. Empezar a reconocerlos en realidad. Así es. Sí, pues Elba, es nuestra tarea fundamental. Nosotros nos debemos también a continuar el camino de esos 17 personas y bueno, de todas las personas que construyeron el complejo forestal maderero Panguipulli. Es nuestro deber y también más que nuestro deber lo hacemos con mucho agrado también. Así que un abrazo para ti, para tu mamá, para tu familia en general y bueno, volveremos a tocar este tema sin duda en otras oportunidades. Don Elías, últimas palabras, saludos, agradecimientos, como también importantemente hacia Elba. Gracias por la invitación y ojalá que nunca olvidemos a esos compañeros que perdieron su vida tratando de mejorar la vida del campesino, porque quisieron callar de alguna manera a los campesinos de esa forma, pero gracias a Dios hemos seguido adelante. Yo por mucho tiempo tuve miedo de hablar, varias veces me han invitado a otros programas, una vez en Valdivia, pero no tenía miedo, pero después dije yo, uno no puede tener miedo porque esto ya pasó y nosotros tenemos que seguir adelante para que esta gente no quede en el olvido esa tremendo masacre que se hizo en Chihuahua. Sigamos adelante tratando de que esto no vuelva a ocurrir otra vez en el país. Y eso, gracias por la invitación. Muchas gracias, don Elías. Y sí, pues muy importante lo que usted dice. Nosotros tenemos que trabajar para que esto nunca más pase a ninguna persona en este país. Antes de cerrar, leo los últimos comentarios. Corina Vargas dice que su papá, Humberto Vargas Obarzo, que también fue dirigente del complejo, se salvó por un pelo de ser fusilado en 1973. Carlos Ormeño, mira, nos saluda desde Sheffield, Inglaterra. Muy emocionado en escuchar los relatos. Cada vez que voy a Chile trato de visitar ese lugar porque me llega muy de cerca. Mi padre vivió en esos lugares, yo nací en Carrán. Muchos saludos, dice Patricia Sarabia, también un saludo y un abrazo grande, fuerza y seguimos en esta lucha. Saludos a todo el panel desde Gifen. Patricia Cid desde Chanchan también nos está viendo esta transmisión. Mario Rayanca, saludos a todos desde Neltume, con esperanza mi prima Elba Ruiz. Patricia Cid desde Panguipulli nos está mirando, ¿cierto? Y saluda. Lo mismo que Geralda Villanueva. Fuerza amiga, dice para Elba. Antonia, te dejo con las últimas palabras para cerrar esta edición del programa de hoy. ¿No me está escuchando? Parece, ahí sí. Ahí sí. ¿A quién le hablaste, Robinson? Sí, a ti, Antonia. Ya, que no te escuché. Para despedirse. Bueno, sí, bueno, agradecer a cada uno de los invitados. Yo sé que para cada uno de nosotros es difícil hablar de estos temas, más cuando conocemos la historia, ¿cierto?, de todos ellos. Y yo creo que cualquier ser humano empatiza con la situación de ellos. Yo creo que han vivido momentos difíciles que a pesar del tiempo que han transcurrido aún duele. Por lo mismo, nosotros estamos luchando como Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono de tener un lugar que podamos recordarlo no solamente una vez al año, sino que tengamos un museo ahí al frente en Arquilhue, ahí donde el alcalde dijo que nos iba a tener un lugar para nosotros. Estamos luchando por ese lugar y para tener un recuerdo de ellos, que se recuerde la historia, cómo se formó Futrono, de dónde llegó tanta gente a Yifena, tanta gente a Nontuelá, en muchos lugares. Queremos estar presentes y también queremos decirle no solamente a los que son, cierto, el poder militar, sino también a los civiles que son responsables de lo que se vivió en la zona.
los responsables que están detrás, ¿cierto?, de toda esta dictadura, que ellos se adueñaron de estas tierras, ¿cierto? El señor Ponce Learú hizo su gran... Él fue el gran ladrón del COFOMAP. Y lo podemos decir en todos lados, hay estudios. Él fue uno que se adueñó y se apropió de todo lo que había en esa zona, a partir de toda la represión que hizo Pinochet, ¿cierto? Así es que a seguir adelante, seguiremos luchando, conociendo a cada una de estas personas, dan más ganas de seguir luchando, y no dejar que el miedo nos reprima. Yo creo que eso es importante, nosotros tenemos que levantar la voz y decir las cosas como son. Un saludo a todos, cariños para todos, un abrazo grande. Gracias, Robinson y Natacha, como siempre. Osvaldo, Don Elías, Elba, gracias. Seguiremos conversando, como siempre, recordando las memorias de nuestra gente. Así es, Antonia. Vamos a terminar rindiendo un homenaje especialmente a Ricardo Ruiz, ¿cierto? Y a Neftalí Durán, que están aquí, dos de sus familiares, para reflejar en ellos esos 17 ejecutados por esa vil dictadura. Y decir que el trabajo de la corporación y de todas las corporaciones que están luchando por el desplazamiento forzado como reconocimiento, van a tener siempre muy presente a todos los detenidos desaparecidos y a los ejecutados políticos que fueron parte del complejo forestal maderero Panguipulli. Ellos son nuestro motor para seguir peleando, para seguir luchando, y nunca vamos a dejar solos, ¿verdad?, a sus familias. Eso no puede volver a suceder. Así es que un gran abrazo y muchas gracias a Elba y a Elías particularmente por estar hoy día con nosotros, y nos vamos a volver a ver en una próxima oportunidad, seguro que sí. Gracias, Natacha, gracias, Osvaldo, y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Vamos a seguir hablando del caso Chihue. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós.